Bienvenidos a la segunda parte del repaso de las estructuras de control en JavaScript. En el primer video, que si no lo vieron, dejaré el link aquí arriba para que puedan acceder a él, estuvimos hablando acerca de las estructuras de control de selección y en este nos vamos a enfocar en las iterativas. Las estructuras de control iterativas nos permiten ejecutar segmentos de código de manera repetida según una condición definida y vamos a ver algunas variaciones en las maneras de trabajar con ellas. Entonces, sin más que agregar a esto, arranquemos. Son estructuras que nos permiten ejecutar código de manera consecutiva. Por ejemplo, un caso típico es el for. El for lo que hace es recibir una variable y recibe un valor inicial, un valor de evaluación o comparativa, la sentencia de comparación, y luego un valor incremental. Entonces aquí nosotros definimos la variable con su valor inicial, que es 0, por ejemplo. Supongamos que queremos imprimir los números del 1 al 100. Entonces aquí ponemos i menor a 100 y luego ponemos i más más. Entonces de esta manera, aquí está el valor inicial, estamos asignando una variable con un valor 0, el valor comparativo, estamos comparando esa variable con un número, en este caso 100, que sea menor a 100, y aquí luego el valor incremental o la sección incremental en donde le aumentamos 1 ahí. Entonces aquí podemos poner de manera directa console log i, pero ¿qué pasa? I empieza en 0. Entonces, 0 es un número dentro de programación, por lo tanto, del 0 al 99 hay 100 números. Si nosotros quisiéramos mostrar de manera directa del 1 al 100, tendríamos que, por ejemplo, poner aquí i más 1. Y lo ejecutamos. Fíjense como allí automáticamente en la consola ya se imprimieron los 100 números. Aquí, esto es el ejemplo más básico del for, por supuesto. No es un caso habitual que uno en un programa real necesite, digamos, imprimir los números del 1 al 100, pero técnicamente es el comportamiento base. Ya aquí luego, por supuesto, lo más habitual es que de repente tengas un arreglo y quieras recorrer el arreglo. De hecho, en JavaScript, voy a hacer otro video de esto, hay varios métodos que internamente funcionan de esto, porque por ejemplo, si nosotros tenemos un arreglo aquí que tiene Caracas, Maracay y Buenos Aires, y nosotros queremos recorrer este arreglo, generalmente es posible que ya hayan visto el for each, es un ciclo igual. Y técnicamente es porque, como es una tarea tan repetitiva, la necesidad de recorrer arreglos dentro de programación, entonces el lenguaje provee este método. Pero nosotros podemos hacer este mismo recorrido con un for. Si nosotros agarramos aquí y, por ejemplo, creamos el arreglo aquí, array igual a esto, podemos entonces aquí hacer un for i igual a 0 y menor o igual al tamaño del arreglo. La propiedad len es una propiedad que traen todos los arreglos que define cuál es el tamaño. Es un valor numérico. En este caso me va a devolver 3 porque el arreglo tiene 3 posiciones. Entonces luego ponemos aquí y incrementar i. Y luego aquí podríamos perfectamente, por ejemplo, hacer un console log de array en la posición i. Los arreglos empiezan también en 0. Entonces la posición i va a ser Caracas, que va a ser en la posición 0, en la posición 1 Maracay, en la posición 2 Buenos Aires, que es la tercera posición. Luego me va a imprimir un undefined, precisamente porque yo estoy poniendo aquí que sea i menor o igual al tamaño. Entonces esto me parece interesante que lo veamos. Vamos a ver. Fíjense cómo imprime dos veces undefined. ¿Por qué imprime dos veces undefined? Bueno, como les comenté anteriormente, el último undefined simplemente es porque la consola ejecuta el código e intenta imprimir automáticamente lo que el código devuelve. El código no devuelve nada porque estamos ejecutando sentencias de manera directa, entonces imprime un undefined. Pero este undefined previo es porque en el for yo puse menor o igual a array.len. Y es un tema bastante importante, puede parecer obvio para algunos, pero realmente puede generar confusión si no se maneja bien. Y es que las posiciones en los arreglos empiezan en 0. Entonces, del 0 al 3 no hay 3 números, sino que hay 4. Como el arreglo tiene solo 3 posiciones, él está imprimiendo las 3 posiciones y luego la cuarta no está definida. Y por tanto imprime undefined. Nosotros en este caso, para evitar eso, tendremos que poner aquí directamente i menor al tamaño del arreglo porque el tamaño del arreglo tendría siendo una posición inexistente. Entonces, de esta manera, fíjense como ahí se imprime Caracas, Maracay, Buenos Aires y deja el undefined automático que siempre imprime la consola. Por supuesto, hay métodos hoy para el manejo de arreglos
que simplemente pueden emular este funcionamiento evitando que tú armes el arreglo y te concentres directamente en lo que quieres hacer con cada una de las posiciones, como es el caso del for each, el map o cualquiera de los otros métodos que recorren o iteran sobre una estructura de arreglo en JavaScript. Ahora bien, el for, por supuesto, no solo tiene que empezar en cero. Técnicamente en el for tú lo que puedes hacer es definir desde hasta cuando necesitas ejecutar un bloque de código. Digamos que, por ejemplo, yo quisiera inicializar el i en 50, evaluar que se impriman los números mientras sean menor a 100 y luego, por supuesto, aumentar i más. En este caso, por supuesto, también puedo hacerlo. O sea, es otro tema que relativamente es obvio, pero es obvio cuando se tiene claro. El for se puede ejecutar a partir de la condición inicial que tú necesites. De hecho, pueden haber códigos que vayan de manera regresiva. Vamos a hacer un ejemplo de eso. Fíjense que aquí corro este ejemplo, vamos a imprimir y lo ejecutamos y él ahí imprimió, si vemos el resultado, desde el número 50 por supuesto hasta el número 100, porque inicializamos y en el valor 50. Ok, y de igual manera, como podemos hacer el for de manera incremental y podemos definir el valor inicial en el valor que queramos, digamos, porque de nuevo no tiene que empezar en cero, también podemos hacer fors que en vez de incrementar, disminuyan. Y técnicamente lo hacemos por medio de una evaluación similar a esta. De nuevo, el valor inicial lo definimos en donde lo necesitemos, según sea el caso. Aquí vamos a hacer una impresión del número 100 hasta el 50 en una cuenta regresiva. Entonces, estamos inicializando el valor de i en 100, le estamos diciendo que se va a realizar mientras i sea mayor que 50 y luego, en vez de incrementar, pues disminuimos el valor. De esta manera, imprimimos y fíjense cómo efectivamente aquí me imprimió desde 100 de 1 en 1 disminuyendo el valor hasta llegar a 51 porque yo le dije que tenían que ser los números hasta que fuese mayor a 50 o mientras que fuese mayor a 50. Ahora bien, ya vimos esta estructura iterativa, pero esta estructura sirve principalmente cuando sabes desde hasta dónde vas o hasta cuándo vas a ejecutar un código de programación. Pero pueden haber situaciones en las cuales tú necesites ejecutar un código mientras esté sucediendo algo y no tienes claridad exacta de por cuánto tiempo va a sucederse algo. Entonces, en ese caso, entra la otra estructura de control que es el while. El while, que significa mientras, es una sentencia que se define por medio de la palabra reservada while, digamos, luego entre paréntesis cuál es la condición que tú estás esperando y luego entre llaves colocas el código que necesitas que se ejecute. Por ejemplo, vamos a crear una función ir de compras. Esta función ir de compras va a recibir la cantidad de dinero que tenemos, por poner un ejemplo, y luego la cantidad de dinero, lo que vamos a hacer es que supongamos que podemos gastar el dinero mientras el dinero que tengamos sea mayor a 100. Entonces aquí ponemos el while, no sabemos cuántas compras vamos a hacer, solo sabemos que podemos gastar dinero mientras no tengamos menos de 100. Entonces luego aquí podríamos poner un console log, nos quedamos sin dinero, por ejemplo. Entonces para ello supongamos que vamos a hacer compras y las compras las vamos a hacer que sean aleatorias, ¿no? Entonces vamos aquí a definir un monto aleatorio. Aquí tengo compras. El objeto mat es un objeto que provee funciones matemáticas en JavaScript. El floor lo que hace es redondear el número, un número flotante, digamos, decimal, hacia arriba. O sea, si tú tienes, por ejemplo, 1.2, te devuelve 2. 1.7 te devuelve 2. 1.1 te devuelve 2. Y así con cualquier número decimal lo redondea hacia arriba. Y el mat random precisamente genera un número decimal entre 1 y 0. Lo estamos multiplicando por 101 para que el número sea superior a 1 y luego lo estamos redondeando. Entonces de esta manera vamos a tener el valor de compra y simplemente lo que vamos a hacer es actualizar el monto del dinero que tenemos. Agarramos aquí y dinero va a ser igual a compra menos dinero. Y podríamos aquí, por supuesto, poner un console log de me quedan y ponemos el monto del dinero. La función console log puede recibir varios parámetros separados por coma, si no se tuviese que usar un template string para imprimirlo. Entonces lo ponemos aquí. Otro tema
un detalle menor, cuando se crean arrow functions y el arrow function solo recibe un valor, un parámetro, entonces no es necesario poner los paréntesis en la declaración. Tuve un daño aquí, perdón. Ahora nos vamos a ejecutar ir de compras y vamos a pasar, por ejemplo, que tenemos 500. Ok, tuve un error simple aquí en la resta. Le estoy restando, en vez de restarle al dinero la compra, le estoy restando la compra al dinero. Esto, por supuesto, tendría que ir al revés. Tendríamos que poner aquí dinero menos compra. Y vamos a imprimir aquí, para que quede un poco más claro, el valor de compra. Vamos a poner aquí un mensaje mejor así, tipo gasté. Ponemos aquí compra. Y me quedan, y ponemos aquí el monto del dinero. Vamos a dejarlo ahí separado por coma. Y bueno, ahora sí, vamos a ejecutar ir de compras. Y supongamos que recibimos aquí 400. Ahora tengo un error aquí de sintaxis y lo ejecutamos. Entonces fíjense como ahí automáticamente él ejecutó la primera compra de 16, la segunda 76, luego 93, luego 71, luego 62 y ya allí me quedaron menos de 100 en la billetera, digamos. Entonces automáticamente dice, nos quedamos sin dinero y no ejecutó más código. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente ese es el comportamiento del while. El while, a diferencia del for, ejecuta un código hasta que se cumple una condición. Eh, ese hasta que se cumple una condición, bueno, precisamente es la condición que tú pasas en la sentencia de la primera línea. Pones esa condición y mientras esa condición no se cumpla, o corrijo, mientras esa condición se cumpla, él ejecuta el código. Cuando esa condición deje de cumplirse, pues deja de ejecutarse el código. El while tiene una condición especial también, que supongamos que tenemos un caso en donde queremos siempre ejecutar una vez el código. Entonces, si queremos ejecutar una vez el código, al menos una vez, el while no nos sirve porque el while se ejecuta mientras se cumple una condición. Entonces, primero evalúa y luego ejecuta. Pero supongamos que hay un caso en donde nosotros sí o sí queremos realizar una compra o sí o sí queremos ejecutar un código, perdón, y luego de ejecutar ese código, empezar la evaluación para que esto se siga ejecutando solo mientras se cumpla la condición. Entonces, en ese caso, el while se puede ejecutar de una manera especial, digamos, en donde colocas, le dices, realiza esto, do, ejecuta el siguiente segmento de código. Perdón, me perdí. Vamos aquí de nuevo. Y pondríamos la condición en paréntesis. Entonces de esta manera le estaríamos diciendo que no importa la condición original, vas a ejecutar este código una vez y luego vas a hacer la evaluación. Entonces, estoy pensando que para hacer una buena comparativa estaría bueno tener esto en otra función. Vamos a poner ir de compras 2 y ahora vamos a volver a definir la función 1, que la debo tener aquí en memoria. Ok. Entonces fíjense cómo cambia el comportamiento. En ir de compras voy a pasar directamente 100 bolívares. Automáticamente me dice nos quedamos sin dinero. ¿Por qué me dice que nos quedamos sin dinero? Bueno, porque precisamente la evaluación es que el código se ejecute mientras dinero sea mayor a 100. Ahora, vamos a ejecutar ir de compras 2 y vamos a pasar los mismos 100. En este caso, él sí automáticamente realizó una compra, pero fíjense que la compra fue de 99 y ahora me queda un solo peso o bolívar o dólar, lo que fuese, según el lugar en donde estemos. Entonces, gasté 99 y me quedan 1. Ejecutó el código una vez. Eso lo hizo porque en vez de un while, ejecutamos un do while. Y la diferencia entre el uno y el otro es que el do while ejecuta el bloque de código fijo una vez y luego ejecuta la condición. Y bueno, estas son las estructuras de control que son esenciales, digamos, para poder hacer evaluaciones dentro de nuestro código y definir el comportamiento que queremos tener en determinada aplicación o programa. Espero que les haya sido útil. Recuerden escribirse cualquier cosa o sugerencia que tengan. Coméntenla por favor en el cuadro de comentarios de la parte de abajo. Y por supuesto nos estaremos viendo en el próximo video.